que es tener ambiente para poder tomar un sitio tan importante como Nimes, y bueno, y fue así. Recuerdo que hizo mucho frío, la primera vez que vi de nevar fue allí, frío tremendo, en mes de febrero, y gracias a Dios se dio bien. En aquella época, como bien dice Salvador, era costumbre, vemos al maestro Juli, Jesús Dubrique, Liti, estoy hablando de memoria, que todos iban, Cristina Sánchez, Ayer no sé también. todos iban para allá, para Nimes, era la plaza donde se tomaba la alternativa, evidentemente con fuste, con aire, con mucho crédito. Se toma esa alternativa, como digo, y a partir de grandes triunfos en Santander, en Málaga, en la Feria de Algeciras, una feria de Algeciras que con el paso de los años tengo entendido que incluso había una proposición o un deseo de que torearan todas las tardes de la feria. Eso es cierto, ¿no? Sí, concretamente fue el año que estaba Paco Dorado, José Luis Lara, se lo comentaron a Pedro. Y bueno, la verdad que la primera vez fue un honor, ¿no? Recibirlo, ¿no? Pero eso anteriormente lo había hecho el maestro Miguelín, con un poquito los respetos, ¿no? Porque yo creo que el maestro ha conseguido cosas muy importantes, toreros de toreros, en Algeciras se quiere, se le querrá de una forma especial. Y bueno, la verdad que fue muy bonito que lo ofrecieran, pero eso está al alcance de muy poco, y yo creo que mejor legado que quede del maestro Miguelín que en Salvador Vega, ¿no? Todos mis respetos, y ahora mismo con el tiempo pues me alegro de que haya sido así. Palabras muy sinceras del maestro, con mucho respeto, evidentemente hacia el maestro Miguelín. Salvador, el año 2004, hablamos repasando de forma muy rápida, pero por lo menos los hitos más importantes. En el 2004 hay una gran tarde en Zaragoza, en la que también cae Pedro. Aquella tarde tuvo muchísima dimensión, mucha repercusión, y a pesar de no poder estar en Sevilla ni en Madrid, llegan tardes rigurosas. Triunfos como Málaga, Santander, Logroño, Dax, Almería, Alicante, Huelva, La Coruña, Zaragoza, y en Bilbao hay una tarde, yo diría que de las que se marcan para el resto de la vida, a pesar de que la presidencia no estuvo a la altura de lo realizado en aquella tarde corta dos orejas en el triunfo de Bilbao. Pero bueno, Matías tuvo una mala tarde, porque era de 4. Bueno, después he visto una entrevista que le hicieron y comentó que, Matías, ¿de qué te arrepientes de no haber dado, ¿no? A lo largo de tu trayectoria como presidente? Y dijo que en la tarde de Salvador Vega me equivoqué, tenía que haberle dado la oreja. La verdad que bueno, que hay cosas que al fin y al cabo, bueno, cortar 2 y cortar 4 tampoco hubiera cambiado mucho más, y el sentir de la afición ese día, bueno, fue precioso, los compañeros, y fue una gran tarde, y no quita que hayan sido 4 y hayan sido 2, el contenido fue el mismo. Salvador, hay una frase que me ha encantado, una frase que la pronunció nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, en la que tú la has asimilado como tuya, y dice que mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado siempre. La frase es una auténtica sentencia. Bueno, la carrera de los toreros pasa, bueno, de los toreros y de todos los artistas, ¿no? Futbolistas, en fin, la vida pública, ¿no? Pasa por muchos momentos, ¿no? Hay momentos en los que tu carrera está en alza y otros momentos, pues, evidentemente, pues, que está un poco más a la baja, ¿no? Yo creo que independientemente de los resultados está tu sentir, lo que te ilusiona y lo que te hace sentir vivo, ¿no? Cuando tú crees en algo, aunque las circunstancias no te acompañen tanto como otros años, pues hay que seguir adelante, ¿no? A veces tu contenido artístico no está acorde a cómo cotizas en el mercado, ¿no? A veces en el mercado cotizas alto, pero sin embargo no expresas de la misma manera, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, por lo que comentaba, momentos que me han venido las cosas más un poco a la contra, pues he intentado eso, mantener la ilusión intacta, y mientras he creído en mí, en mis condiciones, y me ha hecho ilusión de estar frente al toro, pues he ido adelante, ¿no?
Pues hablando de esa ilusión, me consta y nos consta a todos los presentes, a toda la afición de Algeciras, que te rebosa la ilusión cuando vemos ese cartel que está allí. Jueves 22 de junio. Toro de Torrealba, Salvador Vega, Manzanares, Roca Rey y la Monumental. Nada más y nada menos. ¿Qué fecha más bonita para conmemorar estos 20 años de Algeciras? Pues sí, ciertamente, ando en 2015 que dejé de torear, he hecho cosas puntuales. Quiero agradecer a José Luis Lara que me ha acompañado desde su amistad y su cercanía y ha puesto todos los medios para que lo hiciéramos con tranquilidad y estando a gusto. Y no he forzado nada. Yo lo comenté con mi gente, con mi familia. Cuando dejé de torear fue una decisión muy difícil, muy complicada. Y sí tenía claro que si volvía a torear tenía que ser sin forzarlo, con naturalidad y que me sintiera a gusto. Hay dos plazas que en mi vida como torero han sido para mí sentimentalmente muy especiales y que me han llenado. Una es Málaga y otra es Algeciras. Para mí es una satisfacción en estos 20 años de alternativa estar en una de ellas. Algeciras para mí ha sido muy importante. He sentido la afición, el cariño de la afición empujando en los inicios para que un torero que ellos tomaban como suyo que saliera adelante. Siento que en ocasiones pues, bueno, no haya podido estar a la altura del cariño recibido, pero bueno, Málaga y Algeciras son como mi padre y mi madre. Yo creo que a los hijos se les perdona todo, ¿no? Yo he intentado hacer lo mejor que he podido. Mi agradecimiento y ojalá que el día 22 en Algeciras pues sea una tarde especial en el que pueda pues, expresar y sentir. Y antes de llegar a Málaga hay una plaza que regenta también José Luis, como en Estepona, que también te ha visto torear no hace mucho, digamos en este impasse de tranquilidad. Tú no has dejado de torear en el campo. Permanentemente te has sentido en el campo, en esa intimidad, en esa soledad, donde uno se expresa para sí mismo, sin presiones, pero evidentemente también eso nos da cierto estatus de sosiego, de tranquilidad, laboralmente, no económicamente. Te dedicas a las empresas familiares, no tienes la necesidad de vestirte de torero, salvo por el disfrute personal y el disfrute de todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, sí es cierto que yo sí dejé un tiempo apartado. En 2015, cuando yo dejo de torear, sí es cierto que me reciclo de arriba abajo, me olvido del toro por completo. Y de la misma manera en la que antes vivía 24 horas para el toro, ahora pues vivo para mi empresa y para el negocio familiar, ¿no? Si no, es imposible de adaptarte de un sector a otro. Lo que sí es cierto que cuando pasa el tiempo y demás, pues sí queda ese pozo, ¿no? de torear, de sentir, de expresar, y ahí es cuando empiezo otra vez un poco a retomar el contacto con los animales. Pero yo me he pegado 3 años que ni iba al campo apenas, Otras cosas porque como no tenía pretensión de, pues no quería hacer compromisos, quitarle animales a los compañeros, me quería apartar. Cuando ya retomamos en 2019 de la mano de José Luis a ver torear en Estepona y demás, ya se empieza otra vez el contacto, empiezo a tener de nuevo la información con los animales y la verdad que sí que ha sido maravilloso después de un tiempo totalmente apartado, pues volver a reencontrar esos sentimientos de niño. Tengo que preguntártelo, Salvador, porque si no, Algeciras la tenemos ahí. Hablamos de Málaga. ¿Va a ser solo puntual Algeciras o vendrá alguna más? Ahora mismo, para disfrute de todos. Sí. A ver, lo mío tiene fecha de caducidad y muy cortita, porque, bueno, como he dicho antes, mi prioridad son otras cosas ahora mismo. Entonces, cuando tú tienes otras prioridades, anunciarse hay que hacerlo de forma equilibrada y de forma pensada y algo que, sobre todo, que te arrastre, que tú, cuando te lo ofrezcan, que no te lo pienses, que digas, sí.
ilusiona hacerlo, me ilusiona de expresarlo, ¿no? Pero siendo sincero, sí digo que yo no voy a torear mucho más, eso sí lo tengo muy claro. Entonces, bueno, si sale algo, bueno, es verdad que es una plaza que me gusta, o sea, que me hace mucha ilusión, que si estoy enunciado, pues bien, que si no estoy enunciado, pues estoy seguro que en este caso José María Garzón cerrará una feria extraordinaria, muy buena, pero ahora mismo lo que tenemos es Algeciras y pretensiones de hacer poquitas cosas más. De verdad, Joaquín, que no, es ambivalente. No, lo que da gusto es de cuando se está hablando de la tauromaquia, de los toreros y tal y cual, y escuchas a una persona con tanto sentido común, con tanta forma, con tanta educación, con tanto tacto, que bonito lo que ha dicho Miguel Mateo Miguelín, eso es grandioso. Me dice, mira, me ofrecieron esto, pero pensando yo que podría tal, y respeto, o sea, el mundo de la tauromaquia, tú eres un novillero, luchador de la disciplina, lo que decía antes el matador, de cómo madurar, ¿no? Entonces es un gusto escuchar eso. Yo cuando me han llegado a decir alguna vez algún bárbaro, dice, el toreo es tortura. Digo, qué poco conocimiento de las cosas. Mira, el toreo es todo menos tortura. ¿Sabes por qué? Porque un torturador cuando tortura no pone en riesgo absolutamente nada. Yo te amarro una silla, te tapo la boca, te amarro los pies y con un hierro caliente te voy torturando. Tú sufres, pero yo no arriesgo nada. Eso es un torturador. Pero un torero no es que no arriesgue nada, es que arriesga su propia vida. Su propia vida. Por tanto, el torero es de todo. Es el juego. Lo que pasa es que tenemos abarcado en la sociedad actual la palabra muerte. Veis ahora en los periódicos, buen viaje al Caribe, buen viaje allá donde esté, está en el cementerio, no está, allá donde esté dice, buen viaje, por no decir está muerto. Entonces, queremos, la cultura de la muerte la queremos apartar. Es una sociedad hedonista, superficial, el momento, todo ahora, sobre la marcha. Entonces, cuando ves que haya personas que sean capaces de por una ilusión, por crear una cosa artística única, arriesgar su propia vida, eso es maravilloso. No existe personas como esta. Son los héroes. En vez de vestirse de Superman, se visten de torero. Y si la gente supiera eso, yo, es una cosa que cuando estás, a veces no puedes ver lo que hay dentro con la misma claridad que cuando tienes perspectiva. Entonces, que sí, es cierto que cuando yo dejo de torear y me aparto, a mí, a medida que pasan los años, veo la profesión con más perspectiva, tanto para bien como para mal. Y lo que sí es cierto que a mí la profesión, es más, yo estoy convencido que lo mejor que hice en su momento, lo más honesto y lo más inteligente, fue dejar de torear. O sea, si tú me preguntas, ¿con qué te quedas en tu profesión? La mejor decisión que tomaste, dejar de torear. La mejor. Porque a mí el toreo es que me ha enseñado, me ha curtido, me ha hecho un hombre, parte de mi familia obviamente, pero el toreo es que me lo ha aportado todo. Y además me ha quedado la sensación y el pozo de la admiración a mis compañeros y a la gente del pueblo. Porque es que lo que hacen es increíble. Increíble, independientemente de que me pueda gustar un concepto más que otro, pero increíble. Esa entrega, lo que ha hecho Joaquín, entregar tu vida para crear, eso es increíble. Hombre, y creo que a ver si poquito a poco la corriente va un poquito, pues eso, asentándose y acompañando y darle un poco, pues eso, el pozo y la responsabilidad a esos toreros que hacen algo genial. Yo me quedo asombrado cuando escucho a un torero con tanta verdad en sus palabras y en el ruedo. Y cuando escucho al señor letrado poniendo tanto sentido común, realmente es que
menos como un doble sentido. Pero es así, que Si no, mira, tú sabes que a la gente, yo siempre he dicho que para mí el texto más atemporal que existe es el Evangelio. El texto más atemporal. Tú coges el Evangelio, cualquier pasaje del Evangelio, lo pones al día de hoy y sirve, funciona. Por eso esa cancioncilla que cantamos cuando chicos nos decía, cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasa, diciendo que son mensajes atemporales. Pues la tauromaquia pasa muchas veces ese tipo de cosas. Muchas veces perdemos el tiempo en intentar convencer de algo inconvencible. Vamos a ver, mira, en pleno siglo XXI, intentar decirle a alguien, a una sociedad urbana, que no conoce el campo, hay niños con 14 o 15 años, niñas con 14 o 15 años, que no han visto una salamanquesa, una culebra, un conejo. ¿Sabes lo que es? No mira el campo, un terrón. la lechuga crece en su Son asfalto, ¿no? Son entradas de Mercadona. ¿Dónde crece la lechuga? Dice que no. ¿Entiendes? Bien. Dicho esto, intentar en el siglo XXI convencer a alguien de las bondades de la tauromaquia es prácticamente imposible. O sea, yo no puedo coger a nadie y decir, ven para acá, mira, ven conmigo. Tú estás viendo el toro, mira, ven, ahora vamos a coger le vamos a pegar un puyazo. Tú sabes, esto para mí, un poquito de fuerza, porque es muy bravo. Y ahora le vamos a meter esto aquí hasta las cuerdas. Las cuerdas que amarraban antiguamente, ¡pum! Y ahora, esto es muy bien, no, pero saca, no pasa nada, si él no sufre, no, que está preparado para esto. Ahora vamos a meterle 6 arpones, 6 cantos, esto tampoco pasa nada, esto le gusta el toro. Y ahora se vamos con un pinche, bueno, mete 14 pinchazos y 16 de cabello, y ahora vamos con el puntillero que va a pegar 14. Pero esto es una maravilla, esto no puede convencer a alguien de eso. El problema que hay es que o naces con la sensibilidad de ver la creación artística que es la tauromaquia, o no naces. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Mira, tú imagínate que yo voy a una exposición de pintura abstracta. Tendrá un comisario, el alcalde, si no tiene comisario de la muestra, no una muestra. Tiene un comisario para que yo parezca, señor comisario de la muestra, Antonio, Mateo, saluda. Entonces te cogerá del brazo de Antonio, te da una vuelta por todo el patio, se para delante de un cuadro y dice, Joaquín, este cuadro, todo esto es Amanecer en Nueva York. Y yo así, pongo cara de que estoy viendo. Y yo por eso digo, bueno, Amanecer de Nueva York, o en la Puerta del Río, hay 3 rayas rojas. Cuando me dé la vuelta, ¿sabes lo que voy a decir yo? Eso es una porquería. Eso ni es arte ni es nada. ¿Y sabes por qué yo diré eso? Porque soy un perfecto ignorante, un inculto. Y como soy un inculto en pintura abstracta, hago una declaración simplista. Como no entiendo, digo, eso no es arte. No conozco la composición, la textura, el colorido, el contenido, como no entiendo, digo, ahí no hay arte. Eso es una porquería. Quizás las personas que no conocen la cultura taurina afirman que hay tortura o algo execrable en la tauromaquia, se lo pierden ellos, no tienen la sensibilidad suficiente para saber el arte, son unos ignorantes. Pero es que precisamente hablar bajo la ignorancia es un verdadero atrevimiento. ¿Perdemos el tiempo con los ignorantes? No. ¿Sabes? Decía mi abuela Miguel, habiendo días completos no te quedes con mediodía. Exacto. Hay un matiz, Joaquín, antes lo has comentado, en esa, vamos a decir, foro que organizó Reverte, en el que le decías al señor de turno que cómo se encajaría eso de la prohibición de que un menor de 16 años acompañado con un adulto no pudiera ir a los toros y sin embargo pueda abortar con la misma edad sin permiso paterno. ¿Dónde estaba ahí la progresía que dijiste en aquel momento esa mañana? Contestó de Sevilla una mañana en Budapest. No sabía qué contestó. No sabía qué contestar. Porque cuando se hacen preguntas con raciocinio, no tienen contestación. La pregunta fue justamente esa. Digo, señora, ¿me puede explicar, como representante de la progresía, cómo casa que una niña menor de 16 años, acompañada por sus padres, tenga prohibida el acceso a una plaza de toros, acompañada de sus padres? Y esa misma niña podría abortar sin permiso de sus padres. ¿Eso cómo es? Entonces hay que preguntarle, ¿qué te ha pasado vos? No sabes contestar porque no hay contestación, porque es mentira, es el discurso de la mentira. Si tú de verdad
eres una persona que entiendes que a partir de una cierta edad existe un conocimiento de saber y gobierno para tomar decisiones, están para todas. Para todas. Yo con 16 años podía abortar, a mí me parece bien. Yo no veo, no hay formación suficiente, aparte he conseguido el aborto como tal, el fracaso social. Bueno, eso ya sería otro discurso. Pero yo te pregunto, si esa persona tiene capacidad de saber y gobierno para tomar esa decisión, ¿cómo no la tiene para el doctor? ¿Tú cómo vendes con la mano izquierda la libertad de abortar y con la mano derecha la prohibición de acudir? Eso no tiene sentido. No hay argumento. No hay argumentación, no es mentira. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo tú no quieres libertad, tú quieres libertad para lo que quieres tú, para lo que me gusta a mí. ¿Sabes cuál era el meme? Un niño decía, papá, dame permiso para decir al profesor que voy a faltar clase para ir a abortar. O sea, el padre tiene que pedirle, o la madre, una tarjeta al profesor para faltar a clase, y al profesor dice, ¿tengo usted permiso para faltar a clase? Que para abortar no tengo que pedir permiso. ¿Eso cómo puede ser? No, si alguien me dice, no, te voy a explicar, yo estoy encantado de escuchar la explicación, es que no existe. ¿Sabes por qué? Porque es un discurso absolutamente fatuo, yo la encuentro. Como decimos nosotros, muti, imposible contestar. Salvador, afortunadamente, y aquí no nos vamos a tapar ninguno, porque las cosas hay que decirlas de forma como decimos, de forma libre. El cambio político, bueno, pues afortunadamente también vislumbra la fiesta de los toros con más tranquilidad, sin ningún tiempos convulsos como lo hemos vivido, tú de forma, vamos a decir, testimonial, estuviste una vez en unas listas del Partido Popular en Málaga y vas, bueno... Tres. Pero bueno, era, digamos, desde dentro ven los problemas que tenía el sector en aquellos momentos. Pero es verdad que esta tranquilidad política que la vamos a tener, la vamos a disfrutar, afortunadamente, no va a ser así en el sentido de que los lobbies internacionales animalistas van a seguir trabajando para intentar darnos, iba a decir una barbaridad, vamos a decir darnos cosas. Sí, es cierto. A ver, el toreo no tiene color político, el toreo es del pueblo, tal cual. Lo que sí es cierto es que de un tiempo para acá pues, hemos sentido unos ataques que no están justificados del toreo por parte un poco de la izquierda, que se han posicionado en contra del toro, ¿no? Bueno, pues todo este tiempo, todo lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo socialmente, al fin y al cabo lo que hace es que caiga todo por su propio peso y los resultados se están viendo ahora mismo. Para el toreo, bueno, pues sí es cierto que vamos a estar un poquito más tranquilos, pero yo creo que, bueno, que todo este tiempo hay que organizarse para seguir trabajando, para que nos cojan un poco reestructurados, que nos cojan fuertes y que cuando venga otra marea en contra, pues bueno, pues que nos sepamos defender, teniendo siempre a Joaquín en nuestro equipo. Sí, por supuesto. La tauromaquia tiene un problema que es, desde el punto de vista jurídico, que es lo que me compete a mí, tiene un problema de salvaguarda. Y el problema es el siguiente: mientras que sean legislaciones de carácter nacional, yo apruebo una ley y la desapruebo, que se llama derogar, una ley tal y derogar una ley tal. Siempre es verdad que desgraciadamente en este país, cuando decimos se ha hecho esta ley y cuando llegue el otro la va a quitar y pasito dado, pasito ganado, ¿eh? Difícil ahora anda para atrás. Pero bueno, dicho esto, la defensa de la tauromaquia, a mi juicio, está en buscar una defensa de carácter internacional. Me explicaré. Llega el gobierno del particular, con el presidente Rajoy a la cabeza, y dicta la ley 18, por la cual se declara a la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial. Y se obliga a los poderes públicos, como un alcalde aquí, no solamente a no atacar la tauromaquia, sino a defenderla y promoverla. Por ejemplo, el alcalde está cumpliendo con la ley 18. Está promocionando, está cumpliendo con la ley. Aparte de que tengamos el gusto de tenerte aquí, alcalde, pero está cumpliendo con la ley. Es que la ley te obliga a promocionar la fiesta. Por lo tanto, aquellos ayuntamientos que no promocionen, o por ejemplo, el ayuntamiento dice, damos un proyecto, lo quitamos. Eso sería perfectamente
planteable judicialmente, porque estaría en contra de la promoción de la fiesta. Ahora bien, estas leyes que se han dictado en un gobierno de mayoría de minorías, puede perfectamente modificar. No lo han hecho, pero pueden hacer. ¿Dónde estaría la salvaguarda de la tauromaquia? En primer lugar, cambiando el discurso. El discurso que hacemos ahora mismo de la tauromaquia, a mi juicio, está equivocado. Decimos, somos muchos, representamos no sé cuántos puestos de trabajo, somos el 4,5 del PIB. No, mi discurso es al contrario. Somos muy pocos, y como somos muy pocos, somos objeto de protección. Todos hay en España, Francia, Venezuela, Colombia, Perú, México, Portugal, Ecuador, son muy pocos países los que tienen todo en el mundo. Por lo tanto, si somos pocos, tenemos que ser objeto de protección. Y lo que es completamente vergonzante es, para que se enteren ustedes en Algeciras, que la UNESCO ha declarado patrimonio cultural material la pizza, sí, la que se come usted en la pizzería por las tardes, el tango, y si está declarado el tango también para los argentinos como patrimonio cultural y material, la tauromaquia debe ser protegida como patrimonio cultural y material mundial. Y ahí entonces ya hay un problema, porque si la protección es internacional, aunque haya cambios de gobierno de signo distinto al ataque a la tauromaquia, lo tendría mucho más difícil, porque usted puede aprobar leyes nacionales que no vayan contra convenios internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, mientras que las leyes sean de España, yo hago una ley y te hago una desley. Ahora, si yo tengo una ley fuera, llámese la UNESCO, o los tratados internacionales, los que España como país miembro se ajusta, al formar parte del ordenamiento interno, ya sería mucho más difícil. Hay que buscar la protección fuera. Yo, como diría el entrenador de fútbol, te ficho ahora mismo, pero del tirón. O sea, es que la UNESCO me puede mover. Estamos lejos. ¿Y Bruselas? No Budapest. Bruselas nos pegó muy cerca y estuvimos además en la Comisión Europea. Fue una jornada maravillosa, organizada además hace unos 8 o 10 años. Estuvimos en el Parlamento Europeo, que es la sede donde se aprueba la ley en Europa, y tuvimos un simposio europeo que además estuvo muy bien, porque se hizo una muestra de lo que era el toreo de forma internacional. Estuvo, creo que Castella como matador francés, estuvo un matador español, creo que fue Enrique Ponce, estuvo un matador mexicano, o sea que se intentó hacer dentro del Parlamento Europeo la internacionalidad de la fiesta. Muchas veces decimos la fiesta nacional, que me encanta, decía antes Emilio, que yo soy alférez del Ejército de Tierra, por lo tanto no quiero yo venir aquí a hablar de patriotismo ni mucho menos, pero la fiesta nacional suena como algo, la fiesta de todos. ¿Nacional de quién? De España, de Francia, Portugal, de Ecuador, Venezuela, Perú, México. Vamos a darle a esto un concepto de internacionalidad. No circunscribamos las cosas de forma tan local, porque entonces ese tipo de localismo lo que hace es dar una sensación muy casposa. Hay que hablar del mundo. La fiesta es una fiesta internacional, que interesa en el mundo, o en parte del mundo. Y sobre todo ese discurso. Como somos pocos, aunque sean muchos, somos objeto de protección. Eso sería un buen destino, ¿no? Una buena estación para trabajar precisamente, ¿no? Para que la UNESCO, bueno, pues nos meta ahí, como bien dice Joaquín, aunque haya cambios de gobierno con distintos tipos políticos, estaría muy bien. Sí, lo que dice Joaquín, si fuera tan protegido, que miramos de fuera, ya como se ve de fuera, ya no nos puede tocar dentro, más internacional. Pues señores, nos tocan los avisos. Nos tocan los avisos y tenemos que darle paso también a la presentación del libro. Pero quiero despedirme diciendo que Salvador Vega, indudablemente, es torero por la gracia de Dios y que además supo del sabor del éxito durante muchas temporadas. Como dice el refranero español, que es muy sabio, el que tuvo, retuvo. Y eso está más claro que el agua en nuestro invitado, puesto que su arte se mantiene de la misma forma, intacto. Y además todos estamos de celebración, no solo él. Esos 20 años de alternativa lo vamos a celebrar de forma conjunta y vamos a ver cómo esos sentimientos de artistas, si Dios quiere, bueno, pues el 22 aquí en Algeciras. Salvador, toda la suerte del mundo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, lo han comprobado ustedes, ¿no? Es una de las personas más relevantes de la sociedad, que más y mejor saca la cara por la tauromaquia, y que se ha convertido en esos hombres de fuerza social que muestran su torería civil, me atrevo a decir, enseñando sus valores, además defendiéndola jurídicamente. Ambos han realizado esta tarde todo un ejercicio de sensatez, de sinceridad y de rotundidad a la hora de ofrecer argumentos no solo legales, sino también sociales y sentimentales para defender el toreo como una expresión cultural de nuestra España, como un verdadero ejercicio de libertad. A los dos, enhorabuena y gracias, de verdad. Bueno, pues ahora, para cambiar el tercio y antes de ese libro, hay una sorpresa que nos ha traído precisamente José Salguero Duarte. Y después pasaremos a la entrega de estos reconocimientos a modo de gratitud por la intervención tanto de Salvador, de Joaquín como del propio José. Va a estar con nosotros, nos va a amenizar una pincelada. Buenas tardes. Excelentísimo, ilustrísimo señor alcalde José Ignacio Landaluce, señora teniente alcalde, delegada de Feria y Fiesta, doña Juana Cid, delegada territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, doña Eva Pajares, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, señor Javier Rodríguez Ros, resto de autoridades, estimado Carmelo García, empresario de Plaza de Toros de Las Palomas, querido maestro Salvador Vega, querido Joaquín Moekel, buenas tardes a todos, bienvenidos, señoras, señores, bienvenidos todos a esta nueva cita, segunda jornada de las 36ª Jornadas Taurinas Ciudad de Algeciras. Cartel de auténtico lujo. Tenemos al jurista don Joaquín Moekel, tenemos al maestro Salvador Vega y tenemos el claustro repleto, como ayer, cartel de Navillete. También quiero destacar, como no, la presencia de la dama de honor de la feria, que evidentemente le ponen el colorido también, ¿no? Y la belleza. Bueno, pues hoy nos congregamos para hablar de ser taurino, es Progre Vega 20 años de alternativa, así está anunciado. Les tengo que decir que después de esta jornada, pues se va a presentar por parte del poeta, del artista, del pintor, don José Salguero Duarte, que ustedes lo conocen perfectamente desde la línea, pero bueno, afincado desde pequeño aquí en Algeciras, va a presentar el libro Musas Poéticas, con lo cual, una vez que termine esta conferencia, les ruego si son tan amables que no nos vayamos porque tenemos también otro acto que ese sí pondrá el colofón antes de entregar estos recuerdos. Y dicho todo esto, pues pasa a ser una breve introducción genérica de los dos personajes que tenemos en el día de hoy. Y siguiendo el orden del cartel, con el debido permiso, maestro, voy con don Joaquín. Por edad, ¿no? Yo no lo quería decir, pero ¿no? Por la antigüedad, ¿no? Por la antigüedad. Bueno, él es sevillano, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, colegiado de los ilustres colegios de abogados de Madrid y de Sevilla, miembro y socio de honor, colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, y letrado elenco del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla. Es colaborador habitual, ustedes lo habrán visto en multitud de programas de magazine, principalmente en Espejo Público, en Antena 3, con Susana Griso, a la que este año, de forma cariñosa y anecdótica, la llevó al patio de caballos de la Real Maestranza para que viera in situ lo que es la Plaza de Toros de Sevilla. Forma parte del jurado de los premios de la Real Maestranza de Caballería y también de ABC de Madrid, entre otros muchos jurados. El Ministerio de Justicia le ha concedido la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñaflor y el Ministerio de Defensa
la medalla conmemorativa de la Operación Barnis. Nuestro invitado es la tercera generación de abogados, Moekel, su padre, su abuelo, él, ahora sus hijos también, sus hijas y su hijo, y además es oficial militar reservista con el grado de alférez del Ejército en el cuartel general de la Fuerza Terrestre. Querido don Joaquín, tres personas confluyen, o vamos a decir, tres aspectos principales en su vida: abogado, ilustre, defensor a ultranza de la fiesta de los toros y también, como no, propagador voluntario de la cultura de defensa. Tres cosas a la vez y hay una cosa en común: la vocación de servir a los demás, de servir a la sociedad. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, decir que me encuentro muy honrado de estar en mi casa, porque decir es mi casa, es la casa de todos los españoles y por lo tanto todos los que hemos por la tierra de España estamos siempre en nuestra propia casa. En primer lugar, muchas gracias al alcalde que esté aquí hoy. Desgraciadamente la última vez que estuve con el alcalde fue por unos asuntos luctuosos y hoy me encanta verlo aquí con gente del municipio, y eso dice de una ciudad tiene un alcalde libre, eso es muy bonito. Me encanta que los políticos vengan a su sitio, un alcalde libremente y además sin complejo. Entonces, cuando uno ve que la corporación municipal y los políticos de una ciudad lo hacen sin complejo, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Tú has dicho antes tres personas distintas. Bueno, pero eso es como un Dios uno y trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El único Dios verdadero para mí que existe es el Dios de la libertad. Yo lo que me considero es una persona libre, que con toda libertad me expreso. Y una de las facetas con las que me expreso con libertad es por mi afición a la tauromaquia. Yo creo que la tauromaquia no hay que defenderla, hay que enseñarla. Hoy no venimos a hablar aquí de todos con R, sino de todos con D, porque a todos nos afecta la libertad. Y venimos a hablar de libertad, venimos a hablar de cultura y venimos a hablar de una raíz que es la raíz de nuestro propio pueblo. Así que sin ningún complejo venimos a hablar ya muy a gusto y a todos los que ustedes se dicen a desarrollar. Lo vamos a intentar y vamos a hablar muy claro. Si algo tiene Joaquín, entre otras muchas cosas, entre otras muchas virtudes, es que habla muy clarito y las cosas las dice tal y cual la piensa, que evidentemente se basa en esa libertad. Que es fundamental, es una afición. Mi abuela, que era de Cádiz, de San Lucas de Barrameda, decía: niño, es que tú hablas muy rápido, digo, es que es muy bonito cuando tú no tienes que filtrar lo que piensas. Y yo no filtro lo que pienso. Entonces, si tú vas desarrollando una idea y la vas diciendo a la vez que la piensas, no es lo mismo que si lo pienso y digo: espérate, esto no lo puedo decir, esto sí lo puedo decir. Entonces, es una comunidad ser libre. Una cosa es el respeto a los demás, a otras opiniones, por supuesto, pero con el mismo respeto que yo tengo a mi antagonista, le exijo a mi antagonista de él. O sea, que usted respeta a la persona que doctor, absolutamente, como no puede ser de otra forma, pero con la misma intensidad que yo respeto al que no le gusta, exijo que me respeten a mí, que me gusta y mucho. Así es, así es. Bueno, pues tal y como está anunciado, estimado letrado, querido Joaquín, ¿se puede ser taurino y progre, o más bien ser taurino es ser progre? Eso tiene un desarrollo fácil. La progresía, que es algo que se ha apropiado ciertos sectores políticos, que en este país ha dicho: los progresistas somos nosotros, eso es alguien que se ha apropiado de esto. Entonces, siguiendo ese discurso, vamos a desarrollarlo. ¿Qué es ser progre? Mejor dicho, ¿qué es ser progresista? Ser una persona que va contra corriente. Y hoy lo que es progresista es justamente ser taurino, porque el taurino va contra corriente de lo que se lleva. Por lo tanto, justamente hoy el progre es el que va con todo y el ratio es el que no se lo pierde. No hay nada mejor que darle a cada uno lo que es su merecido. Ustedes que se irroga el poder de la progresía, el poder de la modernidad, el poder de la libertad, hay muchas cosas muy sentido. Mira, yo me acuerdo de una taurina muy interesante que la promovió Arturo Pérez Reverte, que él se declaró como: mira, no estoy en contra de los toros, tampoco favor, sino todo lo contrario, soy muy típico, ¿no? Tengo unas ideas, si no te gustan, tengo otras, ¿no? Bueno, pues en esa sección taurina a mí me tocó estar con la persona que llevaba todo el tema de animal,
eso es la teoría animalista y tal. Entonces, no, ten cuidado con esta persona que vamos a ver. Me duró 5 minutos. 5 minutos. Digo, estamos empezando, digo, tú eres animalista y te gusta mucho la ley de protección animal. Digo, mira, vamos a empezar a dejar la cosa clara. Los animales no tienen ningún derecho. Ninguno. ¿Por qué? Digo, muy sencillo. Los animales no tienen derecho porque no tienen obligaciones. Los sujetos que estamos aquí tenemos derechos porque tenemos obligaciones. Obligación de llegar hoy a las 8 de la tarde a esta charla, obligación de aparcar mal el coche cuando el ayuntamiento nos multa, obligación de hacer la declaración de renta, obligación de cumplir con tu compromiso. Pero ¿qué obligación tienen los animales? Ninguna. Si no son sujetos activos de obligaciones, no pueden ser sujetos pasivos de derechos. Por tanto, el derecho animal es una entelequia que no se sostiene en absoluto para nada. Y es una forma de pensar. Pero ya que quieren, igual que decíamos toda la progresía, desarrollemos su discurso. Usted es animalista y son ustedes muy buenos porque están haciendo leyes de protección animal. Dentro de poco iremos a votar, irá el perro a votar y nos pedirá la identidad del perro cada una, en vez de nosotros el perro. La noticia será humano muerde a perro, en vez de perro muerde a humano. Pero con el discurso que ellos siguen, yo te diría el siguiente. Digo, señora, ¿usted que le gusta la ley animal? ¿Tú sabes, Emilio, quién fue la primera persona en promulgar una ley de protección animal? Pues un muchacho que se llamaba, yo me acuerdo el nombre, Adolfo Hitler, años 30, en Alemania. Quería dominar mucho a los animalitos, hizo una ley de protección animal, quería a los animales por la mañana y mataba a las personas en los campos de concentración por la noche. Ese es el ejemplo del animalismo. Claro, eso no le gusta escuchar. Digo, pero es que era por la reina. La primera ley de protección animal en Europa la dicta Adolf Hitler en los años 30. A partir de ese momento, fíjate el resto cómo puede ser. Por lo tanto, vámonos a hacer entelequia. El derecho animal es algo que se ha intentado hacer y es el fracaso de la sociedad. Es el fracaso de la sociedad. La gente prefiere relacionarse con animales en vez de con humanos. Porque el humano, mi hijo, catea matemática, llega tarde a casa, bebe alcohol, fuma, creo que sean cigarrillos, no otra cosa. Entonces ese tipo de cosas son problemáticas. Un perro no me da problema. Le digo guau guau, le doy de comer, le acaricio, me mueve el rabo y no catea matemática. Estas personas que se entienden que están por encima de una especie de supremacía moral, ¿no? O sea, dice, si yo soy animalista, tengo una supremacía moral sobre ti, que eres taurino, por ejemplo. Y yo pongo el siguiente ejemplo, mire. Yo he presenciado como una persona, hombre o mujer, da igual, todas son todes, todo esto, pues un tode ha ido pasando por la calle y ha pasado por unos grandes almacenes donde había un pequeño perrillo atado con su cuerda a una señal de tráfico. Lo ha visto solo y se ha ido para él y le ha dicho: hola cariño, ¿cómo te llamas? ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? Hola, y claro, le decía la cosa con el perro. Media hora hablando con el animal. Sale el dueño, la dueña, hola, ¿qué tal? ¿Qué raza es? ¿Y qué le das de comer? ¿Y la vacuna? Y le pregunta sobre su vida. Esa misma persona que se ha parado 10 o 12 o 15 minutos con un perro amarrado a una señal de tráfico a la salida de unos grandes almacenes, cuando anduvo 25 metros más, había una persona tirada entre cartones y no paró a decir: hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes frío? ¿Estás solo? ¿Te hace falta algo? ¿Esa es tu supremacía sobre mí? ¿Pararte con un perro y no pararte con una persona? ¿Y tú me vendes a mí eso a mí? No. Esto es un problema de complejos. Y la tauromaquia muchas veces está llena de complejos. Primer complejo, cuando empezamos aquí a defender la tauromaquia con García Lorca, con Hemingway, con Picasso, y yo me pregunto, si a Hemingway, a Picasso o a García Lorca no le hubiera gustado a todos, no me puede gustar a mí. ¿Qué significa eso? Una cosa es que yo diga que los toros tienen un material de cultura importantísimo como pozo cultural, porque personas sensibles al arte de escribir, al arte de pintar o al arte de escultórico, pictórico, y le saca lado, eso está muy bien.
Pero yo no puedo defender la tauromaquia en el propio siglo XXI diciendo que la tauromaquia es muy buena porque resulta que tiene muchos puestos de trabajo y tal. Eso es una auténtica barbaridad. Yo no tengo que defender la fiesta taurina porque dé muchos puestos de trabajo. Porque muchos puestos de trabajo da la droga. Muchos. ¿Y qué hacemos? ¿La mantenemos? ¿Por los puestos de trabajo? Ese no es el discurso. El discurso de la tauromaquia no es una justificación a ultranza de a quién le gustaba esto. Buscando a Alberti, que no ha leído nadie a Alberti, a Hemingway, ¿sabe de lo que escribió Hemingway? Y todo el mundo hablando de Hemingway, de Alberti, de Picasso, de García Lorca. Si no es esa la historia. Que le guste a sus señores, me encanta. Pero si no le gusta a sus señores, me gusta a mí. Y punto com. No, que no soy ni más ni menos que Alberti, ni más ni menos que Lorca, ni más ni menos que Hemingway, sino un ciudadano libre. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Eso es imposible. Pues ese es el discurso que evidentemente hoy en día nos están vendiendo, y que se acerca a ese animal y no a la persona que está más necesitada. Eso lo estamos viviendo. Ese es el fracaso de la sociedad. Eso lo estamos viviendo. Me gustaría citarles, antes de proseguir y pasar, por supuesto, con Salvador, por citarles algunas de las cosas, algunos de los logros por encima. Joaquín es amigo personal íntimo de Manuel Jesús el Cid, al que sacó por la puerta grande de la venta de Madrid a hombro. Defendió también a Salvador en una tarde en la Ciaga de un presidente que le mandó la policía. Me sacaste de un lío, ¿eh? Ellos querían torear, había llovido, el antecedente era que había llovido en Sevilla, bueno, se arregló el ruedo, salió el sol, querían torear y el presidente manda a la policía para que desalojen. Sí, no sé, bueno, en primer lugar, buenas tardes, dar las gracias, queridísimo José Ignacio, por tu asistencia, darte la enhorabuena por los resultados obtenidos. Autoridades presentes, fuerte abrazo, Melo, desearte todo lo mejor para esta feria. Todas las caras conocidas, ¿no? Que decir, como dice Joaquín, ¿no? Yo puedo decir también que en mi casa, me he criado aquí, ¿no? Lo de Sevilla venía pensando, porque llovía muchísimo. En el hotel por la mañana, las nubes, viento, uno asustado, ojalá que esto se suspenda, a ver qué pasa por aquí. Y después llegamos al patio de cuadrilla y aquello parecía que se podía un poquito solucionar. Finalmente dejó de llover, salió el sol y bueno, y cuando ya estábamos casi para hacer paseillo, después de todo el día pasando miedo y en fin, que ya estábamos viendo la luz del túnel, pues este señor decide que no se va. Nosotros, bueno, yo como director de Lidia no recibo ninguna noticia, no tengo ninguna notificación de nada y bueno, ya pues nos pusimos un poquito allí bravos, sacaron a la policía, yo veía, digo, si yo prefiero mejor que salga el toro antes que este hombre tan grande. Y nada, y nos pusimos en manos de Joaquín y Joaquín voló. ¿Todo salió bien? Lo que ha contado Salvador fue así. Además, es una nota, la intrahistoria es más bonita todavía. Yo nunca falto a la Plaza de Toros, porque soy la abogada de la Plaza de Toros de Sevilla, entre otras cosas, y claro, trabajo 2 semanas, cada semana se tengo que estar ahí todo el día. Pero un día me dicen, mujer, vamos a la feria. Digo, no, venga, me voy a la feria un día, que es el miércoles. Me voy a la feria, se me dice ni pío, y me voy a las 6 de la tarde. Menos mal que no llegué, porque a las 5 me llama el empresario. ¿Tú dónde estás? Digo, yo por aquí cerca. O vente para acá menos, que está aquí la policía, que estamos, que no han detenido, que están en el ruedo, pero me está diciendo, aquello fue algo espeluznante que hizo que la Real Maestranza afortunadamente pusiera megafonía, que lo conseguimos, megafonía. Que salió un cartelito, que el corruco, que de aquí lo conocemos, por supuestísimo, la borró con la mano, lo querían cortar. Bueno, pues aquí lo que pasó fue una cosa jurídicamente muy interesante, en la que ha dicho Salvador. El cartel, si no me acuerdo, de cuadrilla torero era Salvador Vega, Salvador Cortés y Daniel Luque, si no recuerdo. Ese era el cartel. Y entonces, lo que decía el doctor es lo siguiente, esto es muy interesante a nivel del reglamento. Si 3 toreros puestos de común acuerdo deciden y vinculan al presidente para no torear, o sea, si los 3 toreros, el director de Lidia, salen a torear, esto no está practicable. Le vincula la decisión de ellos al presidente. Yo lo que hice fue la construcción
hice la oración por pasiva. Si 3 toreros pueden lo más, que es suspender, 3 toreros pueden lo menos, que es celebrar el festejo. Entonces, si usted no está preparado, con todo el respeto, como presidente, para soportar el miedo de que pueda haber algún percance, no puede usted subirse al palco. Es que a ver si no ha pasado, yo no quiero que pase nada, pero los toreros dicho torearon. Entonces, ¿el tema cuál era? El tema es muy sencillo. Lo que él dijo, a pesar de que los toreros querían torear, que suspendió. La cosa no acabó ahí. La cosa acabó ahí en que la presidencia sanciona a los toreros. Yo no podía torear en Andalucía durante un año entero. Un año entero. Y la multa correspondiente. Eran 6.000 euros. Entonces, lo que intentamos decir, mire usted, disculpe, usted no puede sancionar a un torero porque al que hay que sancionar en todo caso es al presidente, que es el que ha incumplido el reglamento. Porque él, sin tener ninguna vicisitud, ningún mando, ha suspendido un festejo taurino. Le costó el puesto al presidente y los toreros siguen toreando. Correcto. Otro amigo más. El presidente Antonio Pulido. La verdad que yo paso miedo. A mí cuando me llegó una carta que yo no podía torear un año, y ya nada, por esta fecha donde me contraten nada más que en Andalucía, ¿dónde voy a ir ahora? Pues hay otra sanción que querían, bueno, en ese estilo, inhabilitarlo, y además de 6.000 euros, pero esta tiene un matiz un poco más simpático, pero evidentemente el fondo es de verdadero genio. Y lo digo, se lo digo a él, porque fíjense, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri, bueno, pues las autoridades en Galicia querían eso, dejarlo apartado, editarlo y además hablarlo muy fuerte económicamente. Porque le acusaban, entre comillas, de que había tirado al suelo la oreja que le había entregado el presidente de forma despectiva. Pues aquí nuestro letrado, como digo, el verdadero genio, aportó las pruebas fehacientes en las que decía que las orejas de los toros pueden tener piojos, garrapatas, y que además, pues evidentemente la soltó debido a una picadura. Al final no se sancionó a Francisco Rivera. Eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa igual. Esa fue la siguiente. Ahí también digo para contar la raíz. La realidad de la historia es que el presidente, yo imagino que a su mujer le dio muchas gracias a Francisco Rivera, le he dicho la noche anterior que guapo este torero, y a lo mejor no le daría gracias de que Francisco Rivera era guapo, porque la gente pedía insistentemente al Palácio de La Coruña, no A Coruña, La Coruña. ¿Tú dices London o Londres? Entonces no digas A Coruña, digo La Coruña. Pues La Coruña, digo automáticamente el presidente, que pide la torea con mucha insistencia y se niega a darla. Francisco se enfada, sale a recogerla, tarda un tiempo en salir, el pasillo está esperando y cuando sale da una oreja, mira para arriba y con la oreja, cuando me doy cuenta, digo, bueno, pero me van a exagerar al presidente un poco, ¿no? Dice, no, si lo cojo uno abajo, lo choco. Sí, tan fuerte fue. Entonces hay que hacer la construcción. Jurídica siempre, jurídica. Primero y principal. Dígame usted, señoría, en este reglamento, ¿qué tiempo tiene un torero para lavarse las manos? No lo veo. ¿Cuánto tiene que tardar un torero en lavarse las manos después de tratar? Un toro para recoger el trofeo, 5 minutos, 2 minutos. Algunos hasta se duchaban. No entiendo. Es correcto. Por tanto, el tiempo que ha tardado no puede ser objeto de sanción. Para ser una cuestión de educación, de no hacer esperar la paz, pero usted no me puede sancionar por algo que sea educación o mala educación. Eso no está sancionado. El reglamento no pone, tiene usted 2 minutos. Eso. Segundo, dígame usted en el reglamento, donde dice que si me conceden un trofeo, tengo la obligación de recogerlo. ¿Nota? Es cierto que si a mí me consideran el premio Nobel de Justicia, que no lo van a dar la vida, y no voy a recogerlo, aparte de un mal educado con el rey de Suecia, soy un perfecto tonto, ¿no? Un premio del rey, pero que a mí me puede sancionar el rey sueco Gustavo Adolfo diciendo una multa a Joaquín Muecker por no haber venido por el premio Nobel. No, me dirá, usted tío tonto, pero yo no me puedo multar. Y tercera y principal,
tercera y principal. El ejemplo es muy sencillo, aunque está muy poco visto ya. ¿Cuántas veces han visto ustedes que la gente aplaude a un matador de toros a la vuelta al ruedo y desde el interior del callejón el matador hace este gesto? O sea, que no la verdad. ¿Se sanciona la posición de un matador que se niega a la vuelta al ruedo diciendo al próximo? Pues si tú no sancionas que un matador se niegue a dar la vuelta al ruedo, que es un premio también, no puedes sancionar que no quiera recoger la oreja. Eso en relación a las tres primeras, pero falta la cuarta. Dice usted que tira la oreja y no falta respeto a la presidencia al tirarla. Cogí un veterinario y digo, dime si un toro bravo puede tener piojos y garrapatas. Dice, no es complicado porque están desparasitados, pero ¿puede tenerla sí o no? Sí, digo, pues dame un certificado. Entonces, en el juicio digo, señoría, cuando tiró la oreja era porque tenía piojos y garrapatas, le picó y la tiró fuertemente. Queremos la oreja, y si es que la oreja no está aquí, digo, el que quiere multar es tú, no yo. O trae la oreja o la oreja tiene garrapatas. Inventamos, se llama la jurisprudencia de los piojos y las garrapatas. La tauromaquia aporta muchas cosas. Eso es mucho, ¿no? Es de pensar y piensa, no necesitamos un abogado. Y hay otra anécdota ya, que también me gustaría que la comentaran. Esta es la que, digamos, le dice a un juez, perdón por la expresión, eso de qué coño era convenir un contrato con Diego Ventura. Bueno, eso jurídicamente es de los pleitos más importantes que ha habido, aunque tiene su connotación. Pero que se lo dijiste sí literalmente al juez. Más que decir qué coño es, no, pero digo, ¿esto qué puñeta es? Si esto fue de Cádiz capital. Esto era que Diego Ventura, esto es muy típico y pasa, pero esto jurídicamente tiene mucha enjundia, mucha enjundia. Diego Ventura estaba anunciado para torear en una plaza portátil, creo que era en Conil de la Frontera, creo. El empresario creo que fue Maravilla. Y entonces le sale para torear el Corpus de Granada. Obviamente, a la misma fecha, es cierto, ya estaba comprometido. En el mundo del toro, que es un mundo especial, esto siempre se ha arreglado hablando con los empresarios. Oye, mira, empresario, déjame que me vaya a Granada, tal y cual, va a empezar a hacer una tratada. Mira, no te preocupes, te compenso, que toreo dos. Eso se arregla. Eso se arregla también. Pues este se puso que no. Yo digo, Ventura, habla con el empresario de Conil, dile que te ha pasado esto, porque para ti Granada es muy importante, el Corpus, tenía un contencioso con Pablo Hermoso importante, y el señor empresario, el ejercicio de su derecho, tú estás firmado para torear aquí, tú toreas aquí. Bueno, como se pone así, tengo un problema, que se anuncia en Conil de la Frontera, que pertenece a Andalucía, y se anuncia en Granada, que también pertenece a Andalucía. Ahora, por cierto, con un cambio de alcalde. No sé, eso ya hace poco, domingo, creo que sí, ¿no? Bien, entonces automáticamente, es que no lo recuerdo bien, como cambiamos tanto de elecciones, hay todos los días elecciones, no me acuerdo si ha sido domingo. Bueno, pues en la ciudad de Granada se anuncia el nombre, entonces, ¿qué hace? Se va a torear a Granada. Y la Junta de Andalucía de aquel tiempo, la Consejería de Gobernación, sanciona a Ventura una multa muy importante, pero sobre todo, como nunca le pasa a Salvador, 6 meses sin torear en Andalucía, gracias a la temporada torear. O sea, la multa económica es lo de menos, lo demás es que yo no me puedo anunciar. Entonces hablo con el anterior director de los espectáculos públicos, digo, oye, mira, yo me parece que esto no tiene ningún sentido, porque tal y cual, este contrato no es nada, este es un documento. Y entonces me contesta, también la decisión legítima de su derecho, como funcionario de la Junta, me dice que no sea un contrato, lo dirás tú. Y ahí mete la pista. Mira, pues mira, yo puedo pensar como abogado que no es un contrato, y otro abogado exactamente igual de abogado que yo, o mejor, puede pensar que sí lo es. Pues vamos a desempatar partidos. ¿Tú sabes quién desempata los partidos de un abogado? Uno que se llama juez, y no fue un juez. Entonces el juicio era muy sencillo. Señoría, mire usted el contrato de Diego Ventura con esta empresa. Atención. Cartel, a convenir. Ganadería, a convenir. Burdones, a convenir. ¿Qué contrato es este? ¿Qué contrato es este? Esto es un par. Esto es lo que ha hecho usted con ese señor, es una reserva de fecha.
¿Qué ha hecho? Llamado al apoderado, oye, reserva la fecha del 22 de agosto. Y él te la ha apuntado, y ya está. Y hemos hablado de dinero, y hemos hablado de ganadería, y hemos hablado de cartel. Por lo tanto, como eso no es un contrato, yo no puedo ser sancionado por incumplir un contrato. A mí me multa la Junta por inasistencia injustificada. O sea, dicen, usted ha faltado a torear a la plaza donde estaba anunciando. Digo, y el empresario, perdón por Carmelo que está aquí, el hombre, el Carmelo lo ha sacado para que no serio, pero ¿qué tipo de contrato tiene usted para anunciar? ¿Esto? Entonces digo, esto y nada, exactamente lo mismo. Le dimos, digo, esto como que tiene un primo en Alcalá, ni tiene primo, ni tiene nada. Entonces, ¿qué pasó? Que como todo lo basaba la Junta en el contrato que unía a Diego Ventura con ese empresario, al cargarnos el contrato, nos cargamos la multa. Lo más solo que fue que la Junta aquella Junta, se puso empecinada en decir no enmendallo, mantengo, y le costó a la Junta de Andalucía las costas. ¿Y sabe lo que pasa? Que las costas no son las costas de Cádiz, las costas son las de un pleito. ¿Y se han pagado las costas? Los que estamos aquí. Con pólvora del rey vamos todos de montería, porque de pescuezo. Si le costara a la pastora Imperio al que pone la multa, tú verás cómo se lo pensaba. ¿Entiendes? Pero no te cuesta. Entonces, a aquella Junta le costó. las costas las pagamos todos. Pues ahí queda claro. Antes de pasar con Salvador, recientemente voy a decir que ha pasado a formar parte de la cuadrilla de Roca Rey, porque también Roca Rey lo ha fichado como corista por si acaso tiene algún tipo de problema, que esperemos que no. Ha sido pregonero en Jerez, en Almería, etcétera, y además ha defendido causas como todas muy nobles, pero a mí me gustaría no dejar pasar una que el SEPE, el antiguo INEM, en aquellos momentos, pues también negaba unas ayudas a banderilleros en momentos del COVID, momentos muy difíciles, que también evidentemente son resultantes de forma positiva. Hay un largo etcétera de causas de Joaquín Moekel y todas, principalmente muchas de ellas vinculadas a la tauromaquia. De hecho, tiene ese sobrenombre de abogado de la tauromaquia. Muchos te conocen de esa forma. Para mí es un orgullo. Y para nosotros también tenerte, que sea una de las grandes personas que defiende sin ningún tipo de complejo la tauromaquia. Es un auténtico privilegio. Encantado. Muchas gracias. Ahora seguimos. Entrelazar evidentemente temas en común de ambos, pero también hablar de Salvador Vega, 20 años de alternativa. Dice la canción que 20 años no es nada, pero ha pasado 2 décadas, Salvador, y enhorabuena ante todo. Muchas gracias. La verdad que sí, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Ya me lo decía mi padre cuando era chico, me decía, papá, dentro de una hora, porque nada tarda muchísimo. Ya te darás cuenta, y es verdad que de un tiempo para acá ha pasado rapidísimo, y más con los chiquillos chicos que tengo, eso los que verdad que hace que te des cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Ha citado a su padre y tal vez fue uno de los grandes alicientes o el mayor aliciente para que él tomara esa decisión de querer ser torero. Su padre fue novillero con picadores, desde pequeño vive el ambiente taurino en su casa. Y a los 14 años pues ya dice, voy a dejar de jugar fútbol, que lo hace muy bien, por cierto. He tenido la oportunidad y la suerte de compartir algo aquí en la tarde. A mí me metía los goles, yo jugaba de portero, o sea que, y además lo hace bastante bien. También son estudios, pero se dedica con 14 años ya de pleno a alcanzar sus sueños, que de hecho lo alcanza. Con un paso muy rápido por el escalafón de novillero con picadores, 2 años y muy poco, como una alternativa de auténtico renombrón, no sin antes en esa etapa de sin caballo, de ganar el certamen de Andalucía, de los novilleros sin caballo, de ganar un certamen en Río de Landes en Francia. En el año 2000, con 16 años, ya debuta con picadores en Málaga, y además se alza con el Encuentro Mundial de Novilleros. Casi es nada, o sea, una carrera absolutamente vertiginosa
que no sé si da tiempo a asimilar con tan poca edad, voy a decir tan poca edad porque uno es un adolescente con 14, 15 años, pero evidentemente ya estaba palpando la piel y lo que iba a venir. Sí, lo que pasa es que los toreros maduramos muy pronto, ¿no? Con 14 años era un viejo joven, que dice ahora, ¿no? Era un viejo prácticamente, incluso yo recuerdo que cuando venían a casa amigos de mis padres con sus hijos y demás, yo me sentía más a gusto con los mayores que con los de edad, ¿no? El toro te hace madurar muy rápido, a tomar decisiones y a enfocar ya tu camino desde tener las ideas claras desde muy pequeño. Salgo de aquí, de la escuela de Algeciras. Yo soy nacido en Málaga, he vivido en Girona hasta los 9 años, en Cámara de Comunión, y me vengo para acá, ¿no? Ingreso en la escuela de Algeciras. Y sí es cierto que, bueno, que yo he tenido un enfoque, he tenido la suerte de caer en las manos que supieron enfocar mi carrera para que, sobre todo, enfocarlo de una manera que lo que queríamos hacer, ¿no? Algo distinto, algo exclusivo, no digamos las cifras ni la cantidad toreal. Caí muy pronto en manos de Pedro Castillo, enfocó mi carrera muy bien, gracias a Dios pues pronto vinieron los resultados, ¿no? Y lo cierto es que tras mi paso de novillero sin caballo, que salí de la escuela de Algeciras, gané el certamen de las escuelas en Almería, debuté con caballo en Málaga, y bueno, ya fue el encuentro mundial de novilleros de San Sebastián, televisado por vía digital, y eso pues nos abre las puertas para poder torear. Pego 2 años de novillero con caballo, toreando alrededor de 40 novilladas muy seleccionadas, y ya en 2003 pues bueno, decidimos tomar alternativa libre. Zapato de oro en Arnedo, mejor novillero de la Feria de Algeciras, piñón de oro de Pedraja de San Esteban, el traje de oro concedido por el sudeste de Francia, el mejor novillero de la temporada. Estamos hablando de esos años, de los años 2001 y 2002. Llega la alternativa en 2003, en Nimes, en Francia, cartelazo de auténtico lujo, el maestro Joselito, César Jiménez y los toros del maestro Europea. El toro se llamaba Segador, número 64, 589 kilos de aquella tarde. Bueno, pues resulta el triunfo de la tarde. La pregunta un poco obligada, siendo de aquí, con ese corazón, como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido entre Algeciras y Málaga, ¿no? Siendo de aquí una alternativa en Nimes, pero acabas de confesar que el maestro Pedro Castillo, también Miguel Flores antes, ¿no? También bueno, llevaba tu carrera. ¿Por qué esa alternativa en Nimes y no fue por aquí, por esta zona? Bueno, se enfocó así porque de alguna manera Nimes, digamos que tenía o tiene, ¿no? Ahora menos, ahora parece que se ha perdido un poco ese, digamos, ese sello, ¿no? Que tenía de buen bajío, ¿no? La alternativa, han sido muchos toreros los que han tomado la alternativa en Nimes, y prácticamente fueron de las plazas que cuando vi un torero, un novillero puntero, pues iban a ir a tomarla, ¿no? Es cierto que tuvimos, ahora lo estaba contando José Luis Lara, que lo comentó a nuestro apoderado en ese tiempo, a tomar aquí en Algeciras, en Andalucía. En Málaga también se lo comentaron para tomar un domingo o un sábado de gloria, un domingo de resurrección también. Pero bueno, de alguna manera, pues, estaba un poquito todo fuera, alejarlo tal vez de la casa, de algo territorial.